Hola, bienvenidos a un video más de CardioPaps te explica. El día de hoy hablaremos sobre el intervalo QT, en específico del QT corregido. Es importante que sepamos que la corrección del QT se debe a que éste se modifica de acuerdo a la frecuencia cardíaca, y esto nos sirve porque en ciertas enfermedades o en ciertos síndromes la determinación del QT nos orientará para saber si hay alteraciones en este. Estas son algunas de las fórmulas que existen para obtener el cálculo del QT corregido. En el video de hoy hablaremos de estas tres principalmente porque son las que son más fáciles de recordar y además las que han mostrado tener mejor sensibilidad y especificidad al momento de detectar alteraciones en el QT. Vamos a iniciar con esta fórmula que muy probablemente ustedes ya conocen o que incluso han utilizado ya anteriormente, como lo es la fórmula de Bassett. Esta nos dice que tenemos que realizar una medición del QT en nuestro electrocardiograma y posteriormente tendremos que hacer una división de la raíz cuadrada que obtengamos del intervalo RR. De esta parte la vamos a ver en un electrocardiograma real para hacerlo un poco más didáctico, que sea más entendible y que también recordemos de mejor manera la fórmula. La fórmula de Bassett nos dice entonces que tenemos que medir en inicio el QT. Para ello recordemos que el QT se mide del inicio del QRS hasta el final de la onda T. Por eso precisamente es un intervalo QT. Otro punto importante que ustedes tienen que tomar en cuenta es que para hacer la corrección adecuada tenemos que hacer también la medición del RAR en el ciclo cardíaco del que estamos midiendo el QT. Es decir, en el R previo hacia el R que fue el que hayamos medido de QT. ¿Esto por qué? Porque esto nos asegurará que estamos evaluando en el mismo ciclo cardíaco los fenómenos de despolarización y repolarización. Es decir, estaríamos cometiendo un error si nosotros realizamos la medición del QT en esta parte del electrocardiograma y la medición del RR, por ejemplo, en esta parte de acá, porque ya no sería un mismo ciclo cardíaco. Una vez que realizamos la medición, nuevamente el QT en este caso nos mide 10 milímetros o 10 cuadritos chiquitos, y si nosotros recordamos que el valor de cada cuadrito chiquito es 0.04 segundos, entonces al realizar la multiplicación obtendremos que nuestro QT medido es de 0.40. Si nos vamos entonces al RR previo, lo medimos nuevamente de aquí a aquí, obtenemos la medición de 18 milímetros. Nuevamente multiplicamos por 0.04 y obtenemos una medición final de 0.72 segundos. Ahora sí, estamos listos para realizar el despeje en nuestra fórmula. Nos dice que en primer lugar debemos de tener el QT leído, que es este de aquí, de 0.40, y posteriormente lo vamos a dividir entre la raíz cuadrada de nuestro RR, que fue de 0.72. Es muy importante en este punto ver precisamente que la diferencia del resultado que nosotros habíamos obtenido de realizar solamente la medición del QT va a ser diferente a la obtenida ya una vez que lo hayamos corregido. Esto significa la pequeña c que está después del QT. Para finalizar la fórmula y para obtener nuestro resultado, entonces dividimos el 0.40 que obtuvimos entre 0.84, que es precisamente la raíz cuadrada de nuestra medición hecha de RAR, y obtenemos que el resultado final sería 0.47. Si ustedes recuerdan, se ha determinado que el valor normal del QT sea menor a 420. Por eso, si se fijan, si solo hubiéramos realizado una medición en este electrocardiograma, estuviera dentro de parámetros normales, y sin embargo, al realizar la corrección con la fórmula de Bassett, vemos que está alargado porque mide más de 420, es decir, mide 470. Vamos a continuar con la fórmula de Friedericia. Aquí vamos a tener la importancia de realizar esta medición con distintas fórmulas.
Nuevamente los datos obtenidos son los mismos, los que tenemos en el electrocardiograma previo vuelven a ser 0.40 y 0.72. Lo que va a cambiar es el despeje de nuestra fórmula. En este caso, lo que nos dice nuestra fórmula es que en vez de la raíz cuadrada vamos a obtener la raíz cúbica. La fórmula de Friedericia muchas veces no se utilizaba porque las calculadoras tal vez que teníamos en los hospitales o a la mano muchas veces no contaban con la función de obtener una raíz cúbica. Sin embargo, ahora con ayuda de los celulares pues tenemos precisamente aquí esta que es en cualquier celular ya ahora de Android o incluso un iPhone o incluso en la tablet, en muchos dispositivos. Si ustedes lo colocan de manera horizontal pueden acceder a este tipo de calculadora científica. Entonces, si en este caso obtenemos aquí nuestra raíz cúbica, se haría de la siguiente manera. Ponemos el 0.73, luego presionamos este botón que dice Y y X y por último ya la ecuación nos va a ir saliendo solita, le damos clic al 3. Esa sería la manera correcta de escribirla y este sería nuestro resultado. Ahora sí, regresemos a nuestra fórmula para determinar el QT corregido. Ya hicimos esta ecuación y vimos que es 0.9, entonces solamente despejamos el 0.40 que es la medición que ya teníamos o que realizamos nosotros de manera manual y obtenemos que en este caso entonces el QT es de 0.44. Al final realizaremos una comparativa entre los resultados para mencionarles otra cosa. Por último, vamos a llegar a la fórmula de Framingham. Algunos, digamos, cuesta un poquito más de trabajo recordar esta fórmula porque lleva una constante la cual sería 0.54. Sin embargo, una vez que la tenemos anotado, que la recordamos, es también una fórmula de utilidad. Vamos a despejar, nuevamente los datos son el mismo electrocardiograma que hemos estado manejando para ver precisamente las diferencias, para que no haya confusiones. Entonces el 0.40 representa el QT medido. Y posteriormente vamos a realizar la resta en primer lugar de 1 menos el valor que obtuvimos de medir RR, es decir 0.72. Entonces aquí tenemos 1 menos 0.72. Precisamente esto nos daría 0.28. El segundo paso de esta fórmula es realizar la multiplicación de 154 por 0.28 a lo que nos daría 0.043. Recuerden que si ustedes entonces están utilizando la fórmula de Framingham, debido a esta parte, el resultado del QT corregido por Framingham se debe de dar con 3 cifras y no con 2 como lo habíamos venido haciendo en los ejemplos anteriores. Es bien importante que nosotros recordemos que la fórmula de Bassett sobreestima el número de pacientes con prolongación patológica del QT. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado al utilizar la fórmula de Bassett, sobre todo en población pediátrica. También porque existe una sobrecorrección cuando la frecuencia cardíaca aumenta. Y ustedes recuerden que la frecuencia cardíaca en pediatría, nuestros pacientes van a tener una mayor frecuencia cardíaca que el paciente adulto. Entonces podemos tener sobrecorrecciones. Y aquí en el ejemplo que nosotros estuvimos viendo, obtenemos y vemos que precisamente la fórmula de Bassett fue la que nos dio mayor número o un mayor valor. Esto puede ser en aquellos pacientes que se encuentran entre el límite, estos que les pongo aquí yo, entre lo normal y el estar alargado. Puede ser una diferencia muy importante al momento de obtener este valor. Entonces, las fórmulas de Friedericia y Framingham, sobre todo en pediatría, recuerden, son las que tienen mayor sensibilidad y especificidad. Por lo cual les recomiendo que si ustedes utilizan la fórmula de Bassett de manera cotidiana, en casos en los cuales, como en nuestro ejemplo, obtengan una medición que nos indique que el QT está alargado, realicemos la comprobación con cualquiera de las otras dos fórmulas o con cualquier otra fórmula que ustedes conozcan para corroborar que efectivamente en las tres fórmulas ha estado el QT corregido alargado. Aquí les dejo algunos valores de referencia que deben de recordar. En lactantes, en niños y en adultos va a variar
Como les decía, lo que se ha determinado es que sea 420, pero también debemos de recordar que es un poquito permisible por la frecuencia cardíaca que manejan nuestros pacientes, que en pediatría, en lactantes y en niños podamos obtener hasta 440 o hasta 450 de manera normal. Los espero en nuestros siguientes videos. Recuerden que tendremos material semanalmente. Hasta la próxima.